Bienvenidos a lo que sería un resumen de las tendencias que han habido, pero que ya a esta altura han establecido prácticamente una estructura de funcionamiento dentro de la Unión Europea que influye e impacta en el turismo. Y también algunas novedades muy importantes. Así que aquí te lo cuento. Lo número uno a destacar es que ya hay un 64% de los países que originariamente acordaron el uso del certificado y ese 64% ahora lo está usando para lo que podríamos llamar control social. Y un 36% no lo está usando para eso, lo está usando exclusivamente para los viajes, el desplazamiento más fácil de los viajes de los turistas o de la mano de obra. ¿Cómo se dio eso? ¿Cuál fue el origen de todo esto? En la Unión Europea, y esto es muy interesante de analizar, se presentan noticias con un tono doble, como si hubiera una parte de mentira y una parte de verdad. La presidenta Ursula von der Leyen, pero no solamente ella, presentó el certificado de COVID de la Unión Europea como un instrumento que desde el punto de vista de la Unión Europea, y lo dice en esta frase, facilitaría el mercado. Con el mercado podríamos decir el desplazamiento de los turistas y también de la mano de obra. Hasta ahí, una presentación muy halagadora y que podía captar el asentimiento de la gran mayoría de Europa. Pero había una parte de la frase final que habría otra opción, y decía así, de que los países después en su territorio verán cómo lo usan. Resumiendo simplemente. Y eso abría la puerta para otra cosa que podía ser cualquier cosa. Y eso que decimos que podía ser cualquier cosa, se transformó justamente en el uso de ese certificado, no tanto para los desplazamientos que sí se usó, los desplazamientos entre un país y otro de turistas, sino que se usó para el control social. Es decir, si los individuos de una sociedad van a poder o no entrar a restaurantes, eventos sociales, eventos públicos, la gran mayoría en el interior, por supuesto. Y bien, esto no era la presentación inicial, ni siquiera era la propuesta inicial que Grecia hizo con el sano interés de poder recibir turismo. Esto fue usado para otra cosa. Y lo instructivo de esto es de que en esa frase no se puede decir de que en esa frase se estuviera diciendo una mentira. Es decir, estaban las dos opciones, estaba la lectura que podías hacer ingenuamente de que era solamente para esto, o la lectura más analítica y más desconfiada de decir, ya sé que cuando de la Unión Europea viene esto, después se puede transformar en esto otro a nivel nacional. Justamente lo que sucedió. Tenemos las estadísticas hoy y ya sabemos de que se está usando para ese control social. No sin pagar un precio muy alto. Basta ver, por ejemplo, el caso de Francia, donde se repiten semana a semana grandes concentraciones, donde la negatividad hacia el gobierno va creciendo, porque es bastante lógico que la gente empiece a sospechar, principalmente cuando se da una gestión de ese consenso público, que no busca el consenso, sino que es simplemente manipulación total. Cuando, como el ejemplo del presidente francés, primero estaba en contra de la propuesta del certificado de vacunación, en su principio él estuvo en contra, porque decía que podía discriminar a un montón de gente que no estaba vacunada todavía. Pero cuando la mayoría de la gente empieza a vacunarse, y ya obtiene un nivel interesante, entonces cambia de opinión. Y no solamente cambia de opinión, sino que se transforma en justamente el que lo usa para lo que no estaba pensado, al menos
abiertamente propuesto no estaba pensado para eso. Lo empieza a usar para que su población sea o bien premiada porque te vacunaste, entonces puedes disfrutar de todo esto, y si no lo hiciste, entonces tienes que vacunarte si quieres tener acceso, si de lo contrario no tienes acceso. Una cosa que en Europa, cuando se comentaba, por ejemplo, cómo era el sistema chino de premio social, es decir, te portas bien, tienes acceso a estas cosas, y no te portas como nosotros queremos, que eso es problemático, bueno, pues entonces te dejamos afuera. Así de simple. Sí, coerción social. No era para eso. Por supuesto, hay gran discusión entre los científicos y no es nuestra área, justamente la parte de la medicina ni de la ciencia, pero hay gran discusión. Porque, ¿cómo explicar entonces, desde el punto de vista científico, que países que no usan ese tipo de restricciones, como Suecia, países que no hicieron un encerrón, que no paralizaron totalmente la economía, como Suecia, aún así tienen unas cifras tan buenas? ¿Cómo lo lograron? No es nada genético, de eso ya está descartado. Entonces, que lo expliquen. Pero digamos así, ahí está. Y esto me trae a colación a un amigo de nuestro canal que preguntaba justamente qué pasaría si entraba con el certificado como proveniente de un país verde. Bueno, entrarías a Europa, sí, y no tendrías que presentar vacuna porque vienes de un país verde. Pero atención, y depende de qué país. Pero vamos a tomar el caso de España, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si cuando entras a ese país que no te ha pedido vacuna, te encuentras con la realidad que en el interior de ese país están pidiéndote el certificado de vacunación para que puedas disfrutar de las cosas más elementales, como ir a comerte unas tapas a un restaurante español? Ya hay incluso provincias españolas como Galicia que han recibido el visto bueno del Supremo en su país para que apliquen ese tipo de restricción social. Por lo tanto, de los 33 países que aceptaron el uso del certificado, ya hay 21 que dicen que lo usan para otra cosa. Es decir, el 64%. Esto hay que tenerlo en cuenta como turista, entonces, ¿no? Vas a tener ese tipo de restricciones al moverte dentro de los países. Así que con esto hemos aprendido una cosa, y es de que siempre hay que leer la presentación de las noticias, más que nada de la Unión Europea, en su doble fase. ¿Ok? En la fase europea, a nivel europeo, se quiere esto. ¿Cómo se transformará entonces en lo concreto en mi país? Ahí puede haber gran diferencia. Y esto lo digo también para lo que es ahora la agenda verde, la agenda que busca la transformación de las energías. Muy bonito presentado acá arriba en este nivel, pero ¿qué impacto tendrá en mi país que no tiene suficientes reactores atómicos y que, en definitiva, la energía eléctrica es energía que está siendo tomada de otras fuentes de energía que no son de las renovables? Entonces, ¿cómo impactará en mi país? Así es como hay que hacer las lecturas, no como viene de bonito arriba a nivel europeo, sino como viene a nivel de tu país. ¿En qué termina siendo? Porque aquí tenemos un buen ejemplo. Pasemos a otra noticia un poco más agradable, principalmente para los británicos, que podrán, a partir de octubre, aprovechando la simplificación de las reglas, la eliminación de esa lista ámbar, ahora queda solamente una lista roja, y en esa lista roja que era vigente hasta el momento han sido quitados varios países, de los cuales son centros turísticos, como por ejemplo Turquía, y entonces ahora se prevé un octubre donde tendremos un auge, una explosión de turismo hacia las zonas del Mediterráneo. ¿Por qué octubre permite eso? Bueno, una, el clima; dos, las vacaciones escolares que permiten a muchas familias tomarse vacaciones, aprovechando
esas vacaciones escolares. Será un turismo más corto, pero se prevé, y ya varias agencias, como la agencia Cook lo dice, están registrando enormes cantidades de reservas para el Mediterráneo de parte de los británicos. ¿Qué novedades trajo esta simplificación de las listas británicas para América Latina? Bueno, ninguna. No hubo cambios, los que estaban en rojo siguen estando en rojo. Era la esperanza que hubiera una facilidad, pero no la hubo. Por lo tanto, para el turismo de Latinoamérica no dice mucho esto que pasó en Inglaterra, pero sí de pronto para el viajero que viene de América Latina en octubre, porque se encontrará entonces con una afluencia enorme de turismo de parte de Inglaterra y principalmente algunos de esos lugares que son los más apetecibles para los británicos, pero que puede coincidir que sea justamente el que tú habías propuesto. Y avancemos entonces a uno de los lugares más atractivos para los europeos, pero también, por supuesto, los visitantes de Latinoamérica, que es las Islas Baleares, Mallorca. ¿Y qué pasa en Mallorca? Bueno, lo que quiero comentar de Mallorca, aparte de que, por supuesto, va a recibir mucha afluencia de turismo en octubre, es una tendencia que era más leve antes y ha ido creciendo a tal punto de que ya la prensa lo califica de un triunfo del antiturismo justamente en el centro turístico más grande que tiene España. Las Islas Baleares tienen el turismo tiene una importancia tan grande como el 48% del Producto Bruto Interno, contra España que andaríamos por entre los 11 y 14, según las distintas épocas. Entonces, la dependencia del turismo es enorme. Justamente ahí surge una tendencia antiturismo donde llega a ser tan grande como a representar en el 40% de la opinión pública una opinión negativa al turismo, con calificativos como, por ejemplo, turismo de borrachera, con afiches y campañas publicitarias donde se contrapone el turismo o la sobrevivencia de las propias Islas Baleares. Colapsadas es otra de las palabras que se usa. Entonces tenemos que atender esta tendencia porque ya ha llegado a la presidencia donde el presidente de las Islas Baleares, el vicepresidente de las Islas Baleares, vicepresidente, ha comentado a la prensa que está contento que no se lleguen a las cifras del 2019 y que ojalá que no vuelvan nunca más. Es decir, no queremos turismo. Ahora bien, lo interesante en este caso es ver también que asidero tiene en la economía real este tipo de tendencias. Porque quien propone la disminución de una industria con total derecho, porque los nacionales de ese país tienen total derecho y los regionales a decidir cómo construir su país y su economía, pero también es lógico que respondan a la pregunta: ¿y entonces cuál es el modelo alternativo? Y vamos a ver una tendencia que hay siempre en todo movimiento que reacciona, que es negativo ante algo. Algunos superan la fase de ese negativismo para pasar a la parte positiva, y es decir, quiero esto, no solamente no quiero esto, sino que aparte quiero esto otro, y esta es la solución. No todos los movimientos de este tipo alcanzan a brindar una solución. La veo muy difícil que este movimiento alcance a dar una solución económica real para
para dar una alternativa. ¿Y qué pasa si triunfa una opinión y llega a establecer gobierno? Normalmente está basado en una economía no real, sino de más deuda. Es decir, ¿cómo vamos a financiar esto que no está financiado por producción propia con más deuda? Entonces habrá, sí, de pronto, perspectivas de que los fondos europeos protejan a ese lugar, le financien un paraíso ecológico, que al final va a ser solamente disfrutado para unos pocos privilegiados. Habrá turismo para millonarios, o de pronto puede ser transformado también en un paraíso para nómadas digitales, podría ser. Pero en definitiva, lo que está detrás de eso es financiado por alguien que nada tenía que ver con el asunto. Porque digamos así, en la economía real tienes todo el derecho a decidir, como individuo o como nación, pero no pidas que otro te financie tus locuras, sino que financielas con tus propios bienes, ¿verdad? Y esa es la parte que falta en casi todos estos movimientos, como los puede haber también movimientos que están en contra de la inmigración, a pesar de una realidad en la economía real que sin inmigrantes ese país no puede funcionar, ni siquiera se van a pagar las jubilaciones del futuro porque no tendrían mano de obra. Y esa es la realidad de la gran mayoría de Europa. Pero aún así, muchas veces crecen este tipo de movimientos contestatarios que dicen no a esto, pero no saben decir cómo lo van a financiar. Bueno, cuando no saben decir cómo lo van a financiar, es con deuda, así de simple. Y como el sistema de financiar con deuda ha sido tan prolífero que prácticamente es el sistema imperativo a nivel mundial, pero que está colapsando, y ese es otro tema, pero así visto es una tendencia que no podría proliferar en un mundo de economía real. Mis amigos, espero haber hecho un resumen de cómo van las cosas, por dónde van de esta semana, en octubre, donde siguen pasando cosas muy interesantes y donde yo espero que ustedes no solamente se sigan cuidando, sigan gozando de la vida, del bienestar y de un feliz fin de semana, agradeciéndoles siempre cómo son de ustedes de activos en nuestra comunidad, cómo avanzan las suscripciones y por favor, si te gustó este video, suscríbete si no lo has hecho o pone un me gusta o aún mejor aún, recomiéndaselo a alguien enviándoselo porque de esa manera me estás ayudando mucho. Ahora sí, muy feliz fin de semana.